¿Qué tal, amigos? Buenos días, bienvenidos a los desayunos de 24 horas. Hoy martes 11 de enero. El Ecuador registró un crecimiento interanual de su economía del 5,6% en el tercer trimestre del 2021, esto en comparación con el 2020. Así lo dio a conocer el Banco Central del Ecuador. ¿Cuál será entonces la proyección para este año? Lo vamos a analizar de inmediato con Fausto Ortiz, exministro de Finanzas y analista. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, bienvenido. ¿Cómo está, Liz? Buenos días, saludos cordiales, feliz año. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, economista, como ya lo decía, pues el Banco Central anunció que el último trimestre del 2021 el crecimiento fue del 5,6%. Eso hizo que la economía tenga un crecimiento total del 4,1%, que está por encima de lo que había proyectado incluso el mismo gobierno. ¿Cuáles fueron los factores que incidieron para cerrar de esa forma el año anterior? Bueno, sí, el dato que usted señala del 5,6 es un dato del crecimiento del tercer trimestre. Falta la información de crecimiento del cuarto trimestre. El Banco Central estima que el cuarto trimestre seguramente crecerá entre 3,5 y 4 para que llegue a tener el año completo, el año 2021, un crecimiento sobre el 4%, que es un crecimiento bastante modesto, bastante malo, toda vez que la economía el año pasado o hace 2 años, en el 2020, cayó cerca de 8%. Pero frente a las estimaciones originales, tanto del Fondo Monetario como del Banco Central, que planteaban un crecimiento del orden del 2,5%, ese 4% es un mejor desempeño frente a lo que estaba planteado originalmente. Pero todavía estamos en la mitad del camino para recuperar la caída del año 2020. Ahora, pero se comenzó a sentir quizás ese crecimiento en el segundo trimestre del 2021, cuando los hogares reflejaron un mayor consumo, mayor poder adquisitivo, cuando hubo una mejoría en las exportaciones, quizás hasta en las inversiones, y eso hizo que se vaya marcando un camino que hoy consideran incluso desde el gobierno es de un crecimiento sostenido, una recuperación sostenida de la economía. Recuperación es lo que se observa en Perú cuando cae 11% del 2020 y se recupera y crece al 13% en el 2021. Recuperación también en Colombia, que cae cerca del 7% y se recupera completamente. A Ecuador le va a tomar un par de años por lo menos, ojalá que no sean 3, para llegar recién a sumar entre esos 2 años esa caída del 7,8, que es la del año 2020. Y acá en el caso ecuatoriano, el año 2019 creció 0%, es decir, que cuando lleguemos a empatar ese 7,8 en un par de años, recién estaremos igualando a las cifras del 2019, que son las mismas del 2018. Por lo tanto, hay que hacer un esfuerzo mucho más grande en el tema de la recuperación económica, hay que hacer un esfuerzo más grande en dar ciertas condiciones para que la economía pueda reactivarse. Hasta ahora lo que se ha visto en el 2021 es que, por ejemplo, el gasto de consumo en los hogares se recupera casi que íntegramente lo que fue la caída del 2020. Donde se ven ajustes y caídas, que es lo que el gobierno y el programa con el Fondo Monetario estableció, es en el gasto del gobierno central. El crecimiento de ese gasto es menor de la caída del año previo, y lo mismo en la inversión total. Por lo tanto, estamos en esa pugna, ¿no? ¿Qué haremos más? ¿Más gasto o haremos mejor un esfuerzo para la reactivación económica? Y hasta ahora ha ganado el recorte de gasto frente a la reactivación económica. Es una situación compleja porque hemos tenido más de 8 años con un déficit fiscal en promedio arriba de 5.000 millones de dólares, y finalmente en este año 2021 el déficit fiscal quedó por debajo de los 3.000 millones, que es un gran recorte en el déficit frente al año previo, que estábamos hablando de algo así como 7.000 millones de dólares. Ahora, pero antes de hablar de ese déficit, precisamente, economista, para el gobierno eran buenas noticias estos indicadores que dio el Banco Central. Decían que incluso en algunos de los niveles, hablando de esta recuperación que ellos han señalado, comienza a sentir el país de manera sostenida, es lo que dicen al menos desde ese lado. Hay niveles incluso, dicen ellos, superiores a la prepandemia, ¿no? Y que eso se convertiría en un buen indicador, quizás no comparándonos con otros países como Perú, como usted lo hacía, sino en relación al 2020, evaluando pues ese 2021 y proyectando lo que pudiera ser ese 2022. Sí, hay buenos indicadores, ¿no? Quizás el indicador desde el manejo fiscal, desde el punto de vista de la calificación para el ministro de Finanzas y la política económica fiscal del gobierno, claro, uno ahí dice, bueno, pasaste de año porque tenías un déficit fiscal enorme y lo lograste achicar
muy rápido y seguramente para el año actual, el año 2022, ese déficit fiscal que estaba planeado en 3.500 millones de dólares según el presupuesto, seguramente va a quedar en algo así como unos 1.500 millones de dólares y será ya casi una situación superada el tema fiscal. Pero el tema es que si uno recorta y ajusta el gasto muy fuerte, la economía se resiente y le cuesta recuperarse. Pero es el sacrificio que tiene que hacer la economía para tratar de ordenarse para de cara a los siguientes 2 años del gobierno poder tener alguna reactivación. Hay cifras interesantes como por ejemplo la recuperación de la Reserva Internacional que es cercana a los 8.000 millones de dólares, ubica más o menos en un 53% la reserva del total de pasivos del Banco Central, cifra que no habíamos visto desde el año 2015, una cifra que al menos alcanza a cubrir el encaje bancario de la banca privada, el encaje bancario del resto del sector financiero y las monedas fraccionarias, las alcanza a cubrir casi que íntegramente, cosa que tampoco habíamos visto desde el año 2015, cuando apenas alcanzaba a cubrir el encaje bancario privado. La gente reclama, no le gusta que las reservas sean 8.000 millones de dólares y que estén inmóviles del Banco Central, pero ese valor es alto porque el encaje bancario también es alto. El encaje bancario de la banca privada está alrededor de 4.500 millones de dólares, cuando quizás el valor legal debería andar en 2.500, pero es la situación en la banca que no encuentra una forma directa de colocar, no encontró una forma de colocar recursos en la economía en forma de crédito en el año 2021, que esperemos que este año se dinamice un poco más y ese excedente en Banco Central pueda canalizarse hacia el sector productivo, hacia el sector privado, para que pueda eso también empujar la economía desde el sector privado. Ahora, economista, hablando de ese déficit, ¿no? El gobierno central cerró con un 3,6% del PIB, que está por debajo quizás de la proyección que tenían y muy por debajo de ese 7,2% con el que se cerró en el 2020, ¿no? Y lo han calificado incluso como una reducción histórica, que le atribuyen a que pudieron, pues, reducir ese déficit sin sacrificar la inversión social, sino más bien dándole más cabida a esa área, a esa inversión social, y al mismo tiempo reduciendo atrasos que tenían, ¿no? Poniéndose al día en pagos. Ahora, ¿qué tan viable se va a alcanzar esa meta de cerrar el 2022 con un déficit del 2,5%? Sí, el año pasado, el 2021, el país recibió cerca de 1.400 millones adicionales en petróleo, toda vez que el precio del crudo está terminando en algo así como 65, cuando el año 2020 terminó en menos de 40, en recaudación de impuestos. En el caso del Ministerio de Finanzas, recibe más de 1.000 millones de dólares adicionales en impuestos frente al año previo. Esos 2.500 millones de dólares entre estos dos rubros importantes hacen que se achique fuertemente ese déficit fiscal, más algún recorte en el gasto, sobre todo en nómina, que volvió a tener una tendencia declinante. Para el 2022, el año actual, ese petróleo quizás mejora un poquito, vamos a sentir el año completo con la tranquilidad de un precio de combustible a niveles cercanos a los internacionales. El año pasado era incrementar gradualmente, este año ya parte todo plano y eso le deja algo más de tranquilidad a las cuentas fiscales. Adicionalmente, el gobierno va a contar con más de 1.000 millones de dólares en la recaudación adicional por efecto de la ley tributaria, y otros 1.000 millones de dólares por el crecimiento normal de la economía, que ya, por ejemplo, en diciembre la recaudación fiscal de impuestos fue mucho mayor que quizás los últimos 5 o 7 años. Y eso es un tema positivo para la economía desde el punto de vista fiscal, que ojalá logre empujarse hacia el desarrollo y crecimiento económico. Y a eso, ¿cómo suma también quizás o qué papel juega ese soporte de los multilaterales de crédito, ¿no? Que entre el 2020 y 2021 pues dieron un aporte de 8.000 millones de dólares, que significó un respiro también dentro de la economía ecuatoriana? Sí, esa es la parte quizás más compleja del 2022. Van a recibir todavía el gobierno algo así como unos 1.700 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, quizás una cifra similar de los otros multilaterales. Pero para el año 2022 la necesidad de financiamiento parte quizás cercana a unos 7.000 millones de dólares, casi 5.000 millones en amortizaciones de deuda, y pensemos por un momento 2.000 millones de dólares de déficit fiscal. Entonces estamos hablando de cerca de 7.000 millones de dólares que tienen que ir a buscar fuentes de financiamiento adicionales, ojalá externas, ojalá de bajo costo, ojalá que sirva
para poder, las condiciones que hemos tenido, mejorar la percepción del país, el riesgo del país pueda bajar y podamos acercarnos a mercados internacionales a conseguir plata, no a niveles de 10%, que indicaría que nuestros bonos de deuda externa siguen siendo bonos basura, ojalá a niveles mucho más bajos, y en esa línea el gobierno está en esa responsabilidad. Luego, por suerte ya China pesa muy poco, ojalá que en el viaje que el gobierno está haciendo para China, en lugar de tratar de refinanciar esa deuda con China, se enfoquen en eliminar la garantía petrolera, para que inclusive esa garantía petrolera pueda ser mejor utilizada, conseguir plata a más plazo, a menos costo y librarnos completamente de esa deuda de China, que está hoy día en cerca de 5.200 millones de dólares, bastante baja frente al total de la deuda, que son algo así como 64.000 millones de dólares. Ahora, veremos qué resulta de ese viaje a China, donde precisamente el tema principal es esa deuda, ¿no? Empezamos esta entrevista, economista, hablando del crecimiento y quiero regresar a ese punto ya, lo que se prevé para este año. El gobierno tiene una meta del 2,85% de crecimiento de la economía ecuatoriana al cierre del 2022. Esa cifra estaría por encima incluso del promedio antes de la pandemia, ¿no? Pero lo cierto es que quizás nos basamos en los efectos que ha dejado la consecuencia de esa pandemia, pero ya el país arrastraba problemas estructurales, problemas en el sentido de el ahorro fiscal, el gasto público, la falta de competitividad. Teniendo esa meta y viendo cómo se va llenando el camino con una ley de desarrollo y sostenibilidad fiscal, se viene una reforma laboral, hay una meta que se superó quizás en el 2021 en cuanto a inversiones. ¿Cuál es la proyección entonces de lo que se viene durante estos 12 meses para terminar con ese crecimiento de la economía que se ha proyectado pues el mismo gobierno? Sí, antes de la pandemia la economía estaba de alguna forma condenada a crecer apenas 1,5%, ¿no? Que era el crecimiento vegetativo de la población, que también es 1,5, 1,6. Con la pandemia, la caída hace que rebotemos y estamos todavía en el 2022, pues estaremos todavía en la zona de rebote, es decir, todavía no estamos en la zona de crecimiento. Es bueno que el rebote haya sido 4 y no 2, que el rebote sea 3 en el 2022 y no 1, pero todavía estamos en zona de rebote, todavía el gobierno tiene que hablar con el sector privado, encontrar más dinamismo en el sector privado, ojalá más plata que entre del exterior en forma de inversión extranjera, ojalá que la producción petrolera pueda incrementarse como el gobierno está tratando de plantearlo en los papeles, que diferente a lo que está ocurriendo, pero en el papel decía, ojalá lleguemos a 1 millón de barriles, ojalá de los 500, lleguemos a los 500, lleguemos a los 600 y quién sabe si hasta los 700.000 barriles por día, que eso también va a ayudar a aprovechar estos momentos de precio del crudo, que no creo que dure mucho a lo largo de los siguientes años. Por lo tanto, el crecimiento económico hay que empujarlo todos los días desde el lado privado, el gobierno tiene que hacer su tarea, si le corresponde aumentar el gasto en inversión, que lo haga en buenos proyectos, si le corresponde hacer recorte en el gasto de personal, que sea también de forma adecuada, ¿no? Es una tarea ya fina que tiene que hacerse desde el gobierno, no es una tarea sencilla, pero el gobierno ha demostrado que cuenta con buenos elementos para llevar adelante sus proyectos. ¿Pero y usted siente que se está haciendo esa tarea tras 8 meses de gobierno? Bueno, hay buenos resultados, hay buena actitud de la población golpeada por el tema de impuestos. El gobierno está tratando de cumplir su palabra en tema de promesas de campaña, que es importante para que haya algo de tranquilidad, que la gente crea en un gobierno. Es importante que la gente crea que si el gobierno dice que hacia allá es el norte, la gente pueda pensar que hacia allá efectivamente es y pueda todo el mundo empujar en la misma dirección. Creo que el gobierno en sus primeros 6 meses está cumpliendo, creo que el gobierno va a poder hacer bien. Ya estamos entrando en este año que va a ser año completo manejado por el gobierno y entonces vamos a ver, ojalá, buenos resultados que sean de más crecimiento, porque nos interesa que el empleo mejore, ¿no? Esa quizás es la solución de largo plazo en nosotros, ¿no? Que el empleo mejore, que la calidad de vida de la población mejore y que tengamos mejores resultados también. Expectativas, retos y desafíos del manejo económico para este 2022 desde la óptica de Fausto Ortiz, a quien agradezco que nos haya acompañado esta mañana en los desayunos de 24 horas. Gracias por haber estado con nosotros. A usted, Liz, saludos cordiales. Que tenga un buen día.